Bienvenidos a un nuevo episodio de El Noctario. Antes de comenzar, quiero agradecerles de todo corazón el apoyo que este proyecto ha recibido. Cada comentario, cada mensaje y cada reproducción nos recuerda por qué hacemos esto. Porque allá afuera, entre ustedes, hay historias que merecen ser escuchadas. Y hay sombras que merecen ser contadas. Les recordamos que pueden enviarnos sus experiencias paranormales, leyendas locales o cualquier suceso extraño que haya dejado huella en su vida para convertirlo en un cuento del archivo del Noctario. Pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Instagram, en TikTok y en Threads nos encuentran como @el.noctario. En Facebook como El Noctario o directamente a nuestro correo electrónico elnoctario@gmail.com. Esta noche viajaremos a un sitio donde lo cotidiano convive con lo inexplicable. Un lugar lleno de aromas, colores, supersticiones y puertas que quizás nunca debieron abrirse. Nos referimos al Mercado de Sonora. El cuento de hoy está basado en el testimonio que nos envió Alberto Gutiérrez desde la Ciudad de México. Acomódense, apaguen la luz si pueden, y prepárense para escuchar lo que ocurre cuando uno entra al mercado buscando respuestas, pero encuentra algo más. Comenzamos. Mercado de Sonora. Beto nunca pensó que un viaje de aplicación pudiera dejarlo con el estómago revuelto durante tantas noches. Pero esa madrugada, algo se le quedó pegado. No supo si fue la historia que escuchó o si fue la sensación de que alguien más venía en el carro, incluso cuando solo eran dos. El viaje empezó como cualquier otro. Eran casi las 11 y le cayó un servicio en el Mercado de Sonora. A esas horas, ese lugar tiene una vibra rara. No sabría explicarlo. No es miedo. Es más bien una presión en el pecho. Como si el aire pesara un poco más. Subió un joven, unos 20 años, flaco, con la ropa llena de polvo. Apenas cerró la puerta y ya traía esa mirada cansada de la gente que pasa demasiado tiempo ahí adentro. Beto vio la ruta y arrancó. A los 2 minutos, el joven ya estaba hablando solo, como si hubiera querido soltar lo que traía desde hacía días. Le dijo que trabajaba en el Mercado de Sonora desde chamaco, vendiendo cosas para trabajos. Así lo dijo, trabajos. Y que después de tantos años uno empieza a conocer quién sí sabe, quién es charlatán y quién tiene las manos manchadas de algo más que hierbas. Beto preguntó nada más por convivir cuál era el trabajo más fuerte que había visto. Pensó que le contaría algo típico, amarres, limpias y esas cosas. Pero el joven guardó silencio un segundo, y cuando volvió a hablar, su voz ya no era la misma. Lo más pesado que he visto fue lo de un israelí que llegó buscando al brujo más fuerte del mercado. Le siguió contando que el tipo había sido parte de las fuerzas especiales de Israel, pero no un soldado cualquiera. Era alguien que desde joven resultó bueno para asesinar. Tan bueno que sus superiores lo eligieron para misiones donde se necesitaban manos frías y cero preguntas. Lo enviaron a África, a Nigeria. Le dijeron que allá lo estaría esperando alguien, que solo siguiera órdenes. Y como buen soldado, lo hizo. Tomó el avión, llegó y lo llevaron a una aldea perdida en la selva. Ahí lo metieron a un entrenamiento que era parte guerra, parte ritual, parte cosa que no debería existir. El entrenamiento mezclaba tácticas de combate, resistencia física y rituales tribales que él no entendía. Lo encerraban días enteros a oscuras, lo hacían pelear con vendajes en los ojos, lo llevaban a caminar descalzo sobre tierra caliente hasta sangrar. Pero la prueba final fue en la selva. Le quitaron todo, ropa, mochila, armas. Le dejaron solo un cuchillo hecho de colmillo de león tallado a mano. Le dijeron: si quieres volver, regresa caminando. Solo así sabremos si mereces lo que vas a recibir. Regresó 6 días después, flaco, lleno de lodo, temblando, y arrastraba la piel completa de un león. El joven dijo que ese ritual era para darle vida eterna.
Ay, ¿tú crees que exista eso?, le preguntó Beto. No sé si exista, pero ese hombre regresó distinto. Siguió contando que el soldado volvió a Israel y ahí lo usaron como doble agente. Lo infiltraron en grupos radicales árabes. Participó en atentados, asesinatos, en cosas que dejaron cicatrices en países enteros. Pero con el tiempo se quebró. Se le vino todo encima. La culpa no lo dejó vivir. Después de tantas cosas que hizo, lo único que quería era morirse, pero no podía. Y justo ahí, cuando dijo eso, el joven se le quedó viendo a Beto por el espejo retrovisor. No podía morir, por más que lo intentaba. A Beto se le erizó la piel. El carro se quedó en silencio un buen rato, y él manejaba sin saber si preguntarle más o no. El mismo joven rompió el silencio y continuó su historia. El soldado entonces empezó a buscar brujos en todo el mundo hasta que llegó a México. En ese momento, llegaron a un semáforo y el rojo iluminó toda la cabina. El joven se acomodó en el asiento, respiró profundo y dijo: lo que le hicieron en Nigeria no fue solo un entrenamiento, fue una marca. Cuando retomaron el camino, Beto estaba más despierto que nunca. No sabía si por la historia o por la sensación de que el carro se había quedado más frío. El joven siguió hablando como si soltar esa historia fuera una urgencia. El israelí intentó matarse muchas veces. Se disparó, se arrojó contra explosiones, se dejó caer en barrancos. Nada, sobrevivía a todo, pero no sano, no ileso. Cada vez regresaba más roto. El tipo empezó a vagar por el mundo huyendo de sí mismo. Se alejó de los grupos terroristas a los que se infiltró, pero tampoco podía regresar a su país. No tenía casa, no tenía familia, no tenía nombre. Solo quería dejar de existir y no podía. Hasta que un día escuchó rumores de que en México hay un mercado donde hay brujos capaces de romper trabajos africanos. Y así llegó al mercado de Sonora. La primera vez que lo vieron, parecía un cadáver caminando, alto, blanco, lleno de cicatrices, los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en semanas. Ese hombre buscó a una santera cubana, una mujer poderosa a la que todos respetaban. Ella lo atendió a puerta cerrada. Nadie sabe qué vio, pero dicen que cuando salió temblando. Ella le dijo que deshacer lo que le hicieron era posible, pero iba a costarle, y que si lo hacía, no iba a quedar ni un pedazo de alma para después. Y aún así, él aceptó. Durante meses el israelí venía, hacía rituales que nadie quería mirar y desaparecía. Sabían que los rituales habían fallado porque regresaba a los 6 meses, a veces regresaba al año, siempre más flaco, siempre más cansado, siempre con esa mirada de alguien que ya no sabe si sigue vivo o solo camina por inercia. Todos esperábamos que un día ya no regresara, que un día por fin pudiera descansar, dijo el joven. El carro avanzó unos metros más. Estaban cerca del destino. El joven continuó contándole que hacía un año que no se aparece más por el mercado. La santera dice que ya no lo siente, que se apagó. Pero quién sabe. A veces los trabajos se rompen, a veces fallan. Beto quedó callado. No sabía qué contestar. El joven le pidió que lo dejara en la siguiente esquina. Se bajó, pagó, y antes de cerrar la puerta le dijo: si alguna vez recoge usted a un hombre muy flaco, con los ojos hundidos, que habla español raro, no lo suba, no lo mire a los ojos.
aunque parezca humano, puede que ya no lo sea. Cerró la puerta, caminó hacia la oscuridad. Beto quedó ahí, detenido, viendo el asiento trasero por el retrovisor. No supo si fue el reflejo de un poste o si de verdad vio algo moverse. Pero desde esa noche, cuando maneja por la ciudad en la madrugada, siente que hay alguien sentado atrás, silencioso, esperando. A veces, en los cristales jura ver la forma de un rostro que no es el de él, un rostro de alguien que no debería seguir vivo y que aún así sigue respirando. El siguiente cuento es basado en una historia que nos llega desde San Luis Potosí. Berenice Domínguez, una maestra que ha vivido cosas que muchos preferirían no ver, decidió compartir con nosotros un episodio de su vida que marcó para siempre su manera de ver el mundo. Lo que vas a escuchar no es un mito ni una leyenda urbana, es el testimonio de alguien que abrió una puerta sin querer y descubrió que hay entidades que no necesitan permiso para quedarse. Bienvenidos al siguiente cuento del archivo del Noctario. 3:15. Berenice nunca imaginó que una enfermedad pudiera arrastrarla hacia algo más profundo que un simple malestar. Era maestra de secundaria y practicaba Reiki. Desde siempre había tenido una sensibilidad extraña, una especie de intuición que le permitía ver en las personas dolores que no decían, sombras que no confesaban, silencios que nadie sabía nombrar. Cuando enfermó, nada le funcionó. Las medicinas no le ayudaban, la tristeza la vaciaba y sentía que algo la jalaba hacia abajo, hacia un hoyo sin fondo. Su tía, desesperada, insistió en que fuera a que le barrieran. ¿Era eso o seguir hundiéndose? Aceptó. La llevó con la señora Dionisia, en una casa que olía a hierbas viejas y humo seco. Dionisia la miró como si la conociera desde antes, como si pudiera ver su alma desde afuera. La barrió, rezó, murmuró palabras incomprensibles y al final, con voz ronca le dijo: «Tú no estás enferma, estás abierta. Algo está tratando de entrar. Tienes energía fuerte, pero no sabes usarla. Puedes canalizarla o puede devorarte». Berenice le contó que a veces veía sombras en las personas, intuiciones que le quemaban en el pecho. Dionisia no se sorprendió, asintió como si lo hubiera esperado. Luego, la invitó a participar en un ritual para sacar un demonio del cuerpo de una joven. Berenice aceptó sin comprender del todo. Dionisia le pidió ir vestida de blanco y bañada en perfume. Le dijo que su voz era un puente, que solo debía cantar alabanzas mientras ella hacía el trabajo. Cuando llegaron a la casa de la muchacha, el aire era tan pesado que dolía respirarlo. Las paredes parecían húmedas, como si hubieran llorado. Dionisia preparó velas, sal, flores, aceite y copal. Pero había algo más. Algo invisible que se arrastraba desde las esquinas. Algo que observaba. Le pidieron a la joven que se acostara dentro del círculo de sal. Ella retrocedió llorando, repitiendo que él no la dejaría. No sabían quién era él, ni querían saberlo. Finalmente la acostaron. Berenice comenzó a cantar. Al segundo verso, las luces parpadearon como si respiraran. El ambiente se heló. Las palabras de Berenice salían en vapor. Mientras tanto, Dionisia cambiaba. Su piel se tensaba sobre el cráneo. Sus ojos parecían hundirse en sombras profundas.
La joven gritó como si algo le desgarrara desde adentro, y entonces se reveló. Una sombra gigantesca, negra como carbón mojado, se levantó detrás de la joven y se extendió hacia ellas. No caminaba, no flotaba, se deslizaba como humo vivo. Las envolvió. Las manos de Dionisia ardían como brasas. Berenice la sostuvo para que no cayera, pero el contacto le quemó la piel. Su voz se quebró. Las alabanzas se borraban de su mente como si alguien metiera los dedos dentro de sus pensamientos para manipularlos. Cantó más fuerte, gritó, sintió que si dejaba de hacerlo, esa cosa les arrancaría el alma. Cuando todo terminó, Dionisia vomitó algo espeso y oscuro. No parecía humano. Dijo que lo había sacado. Pero Berenice lo supo. No todo se había ido. Esa noche, su perfume habitual empezó a apestar en su piel, como si algo dentro de ella lo rechazara, como si su cuerpo hubiera cambiado. Rezó, se durmió y despertó exactamente a las 3:15 de la madrugada. El cuarto estaba helado. Miró hacia la puerta. Lo vio entrar. Un demonio enorme, de cuernos que rozaban el techo, piel negra como un agujero y ojos que no brillaban, sino que absorbían la luz. A su lado, un perro gigantesco, de sombra pura, sin boca, solo dientes imposibles. La cama se hundió bajo el cuerpo de Berenice, como si cayera dentro de ella, pero no sintió miedo. Una calma extraña la envolvió, como si una parte de ella ya no fuera completamente suya. El demonio la observó, la reconoció, sacudió la cabeza y se fue. Desde entonces, quien visitaba su casa veía sombras pasar detrás de ellos, respiraciones que no eran de nadie, figuras asomándose por los pasillos. Algo se había quedado con ella. Buscando respuestas, viajó hasta Valles. Una mujer llamada Xochitl le explicó: cuando una energía oscura se fija en ti, te sigue. Si eres fuerte, te prueba. Si eres débil, te habita. No vuelvas a esos rituales. Ya te marcó. Berenice volvió un domingo. Esa madrugada, al salir del baño, sintió que un niño pequeño se subió a sus hombros. Sus manitas frías se apoyaron en su cabeza. No sintió miedo, sintió una pena. Al día siguiente, Dionisia la llamó. Necesitaban curar a un niño entregado a la Santa Muerte. Berenice fue. Cuando vio entrar al niño, su corazón dio un salto. Era el mismo que se había sentado en sus hombros la noche anterior. Sus ojos la reconocieron. Dionisia murmuró: te avisó, sabía que tú no querías venir, por eso se pegó a ti. Hicieron el ritual, y lo que salió de ese niño no tenía palabras. No era un demonio, era algo peor, algo que imitaba lo humano sin serlo, algo que no pertenecía a este mundo. Ese fue el último exorcismo de Berenice. Cerró la puerta, dejó todo atrás. Pero algunas entidades no necesitan permiso para quedarse. A veces, cuando vuelve tarde de la escuela, encuentra marcas de manos pequeñas en los espejos. A veces, al bañarse, el vapor dibuja la silueta de un niño sentado sobre sus hombros. Y siempre, sin falta, a las 3:15 de la madrugada, escucha pasos en el pasillo. Berenice ya no está abierta, ya no participa, pero hay entidades que no se van. Hay entidades que eligen. Y Berenice abrió los ojos a un mundo que nunca vuelve a cerrarse.